Afuera estamos a 15 grados bajo cero. La calefacción central lleva 2 horas apagadas. Sin embargo, esta habitación se mantiene caliente. No es una temperatura simplemente aceptable. Realmente hace calor aquí. Todo se debe a este objeto. Una caja de madera colgada en la pared sur, llena de latas de aluminio pintadas de negro. No requiere electricidad, no consume combustible, no posee piezas móviles. El sol realiza todo el trabajo de la misma forma en que lo ha hecho durante toda la jornada. Y continuará haciéndolo hasta que la luz desaparezca. Construirla me costó unos 7 euros, con 40 céntimos. No les voy a decir que se trata de un invento revolucionario del que nadie ha escuchado hablar. Ha existido en comunidades autosuficientes y de bricolaje por más de 40 años. La gente ha instalado estas cajas en cobertizos, cabanas, garajes y fachadas orientadas al sur, por toda la región norte desde la década de 1980. La razón por la que nunca se volvió un producto masivo es bastante sencilla. Nadie obtiene ganancias de la luz solar. La industria de la climatización genera más de 220.000 millones de euros al año, vendiendo equipos nuevos y combustibles para acondicionar el aire. Una caja con latas recicladas que realiza una parte importante de esa misma tarea, por unos pocos euros, no es algo que esa industria tenga interés en ayudar a descubrir. Por eso permítanme mostrarles cómo fabricar una. Ustedes ya comprenden cómo funciona este mecanismo. Lo han observado durante toda su vida. Es el motivo por el cual se deja una ventanilla del coche entreabierta en un día soleado de invierno, y al regresar el interior está templado incluso cuando la temperatura exterior es gélida. Es la razón por la que un invernadero permanece cálido en febrero sin ninguna fuente de calor interna. Es el motivo por el cual una superficie de metal negro bajo el sol se calienta tanto que puede quemar la mano cuando la temperatura del aire roza los 0 grados. Las superficies oscuras absorben la radiación solar y la transforman en energía térmica. Lo que estamos construyendo es un método para capturar ese calor y trasladarlo al interior de una estancia, en lugar de permitir que se disipe hacia la atmósfera. El aire frío ingresa por la parte inferior. Luego fluye a través de una columna de latas de aluminio negras que el sol ha estado calentando durante todo el día. Ese aire sale por la parte superior ya templado. Al ser cálido se eleva de forma natural por la habitación. Con el tiempo, el aire del entorno se enfría, desciende y vuelve a ingresar por la zona baja del colector. No requiere de ventiladores, bombas ni energía eléctrica. Se trata de pura convección física. Es el mismo principio natural que hace elevar el calor sobre una fogata, solo que en este caso se utiliza para una tarea útil. Existe un dato específico que me llamó la atención cuando descubrí este sistema. Un panel de aproximadamente 1 metro por 2 metros construido por estudiantes de ingeniería en una universidad estadounidense logró generar más de 560 kilocalorías por hora en un día despejado. Según los estándares comerciales, se necesitan unas 1.250 kilocalorías para climatizar una habitación de 12 metros cuadrados. Aquella única estructura logró cubrir de forma autónoma casi la mitad de ese requerimiento. Se logró con materiales muy económicos y una tarde de sábado. Esta es la lista de componentes necesarios, y esto es verdaderamente todo lo que hace falta. Latas de aluminio, tantas como puedan acumular. Para construir un colector de 1 metro por 1 metro, con 20 centímetros, se requieren entre 100 y 140 latas. Pueden comenzar a guardarlas desde ahora. También pueden pedirlas a algún vecino en una cafetería o en un restaurante. Ellos suelen desecharlas en grandes bolsas. Son gratis. Una estructura exterior de madera. Tableros básicos para armar un cajón poco profundo. Debe tener unos 15 centímetros de espesor adaptado al tamaño de su panel colector. Los trozos de madera sobrantes sirven perfectamente. Suelen costar entre 2 y 4 euros si se adquieren nuevos. Pintura en aerosol de color negro. Debe ser un acabado mate, no brillante. El negro mate posee la mayor capacidad de absorción para captar la radiación solar. Cuesta unos 2 euros,
masilla de silicona o pegamento de montaje para unir las latas por los extremos y formar columnas duraderas. Un cartucho es suficiente. Cuesta 2 euros. Una lámina transparente de policarbonato o plexiglas para cubrir la parte delantera. Actúa como la capa de un invernadero que permite el ingreso de la luz y retiene la energía en el interior. Una pieza cortada a la medida del bastidor ronda los 4 o 6 euros. Incluso puede ser gratis si disponen de una ventana vieja guardada en casa. Cinta aislante para sellar herméticamente los bordes del armazón. 1 euro. Eso es todo. Alrededor de 7,5 euros si se aprovechan bien los materiales reciclados. 15 euros como máximo. Si deciden comprar todo el material nuevo, las latas siguen siendo gratuitas. Allí es donde reside el mayor margen de ahorro. Así es como se realiza el ensamblaje. Laven y sequen los envases por completo. Quiten la parte superior e inferior de cada pieza, utilizando un abrelatas común, para transformarlas en cilindros abiertos. Coloquen las piezas extremo con extremo, formando hileras mediante el uso de silicona o pegamento de construcción. Deben tener la longitud necesaria para cubrir la altura interna del bastidor. Dejen secar el pegamento durante toda la noche. Apliquen el aerosol en todo el conjunto, tanto en las latas como en las paredes internas de la caja. Absolutamente todo. Utilicen pintura negra mate aplicada en 2 capas finas. Esto garantiza una captación óptima en cada superficie expuesta. Coloquen las columnas de aluminio en posición vertical dentro de la estructura situadas una al lado de la otra. Realicen 2 aberturas en el cajón de madera, una en la zona inferior para la entrada del flujo de aire frío, otra en la zona superior para la salida del flujo templado. Un diámetro de unos 10 centímetros o una ranura equivalente al ancho de 2 latas resulta adecuado para un panel de estas dimensiones. Sujeten la placa de policarbonato sobre la cara frontal de la estructura Selen, cuidadosamente cada borde con la cinta aislante. Están construyendo un pequeño invernadero casero. La luz solar ingresa, el calor queda atrapado y el aire templado es conducido hacia la salida superior. Instalen el colector terminado en una fachada orientada hacia el sur. Se recomienda inclinarlo según la latitud de su región geográfica, sumando 10 grados adicionales para obtener el mejor rendimiento durante el periodo invernal. Conecten la abertura inferior con un acceso bajo en la pared de la vivienda. Conecten la salida superior con un acceso elevado en la misma pared. Selen bien los contornos de ambas conexiones. El trabajo está terminado. En un día soleado, coloquen la mano sobre el orificio de salida. Esa es la sensación de recibir energía térmica gratuita. Ahora entramos en el detalle que la mayoría de las personas desconoce. El truco interno, el gran secreto. El sistema de convección pura funciona perfectamente. Sin embargo, añadir un componente diminuto transforma esto en un mecanismo notablemente más potente, sin incrementar la complejidad ni generar gastos significativos. Un pequeño ventilador de corriente continua de ordenador, del tipo que se extrae de una vieja torre de escritorio, o uno adquirido por 2 o 3 euros en una tienda de artículos de segunda mano o de excedentes electrónicos, conectado a un panel solar igual de pequeño, acoplado de forma directa, sin necesidad de batería, sin reguladores, sin más cableado que los 2 hilos conductores básicos. El ventilador gira con fuerza cuando brilla el sol, y se detiene por completo cuando éste se oculta. Eso es todo. Ese es el sistema completo. Lo que genera es un incremento drástico en el flujo de aire a través del colector, impulsando una mayor cantidad de aire templado a la estancia por hora y disminuyendo la temperatura interna del cajón. Esto realmente incrementa la eficiencia energética. El principio de la ingeniería térmica es directo y simple. Un colector que opera a una temperatura moderada con un flujo de aire elevado aporta más calor útil que un colector que alcanza temperaturas muy altas con un movimiento de aire reducido. Esto sucede porque cuanto más se calienta la estructura, más energía pierde hacia el exterior, a través de la cubierta transparente. Mover el aire con mayor rapidez
Mantiene la caja más templada y la habitación más caliente. Un panel solar de 4 vatios para accionar el ventilador cuesta entre 3 y 5 euros. Y se coloca justo en la parte superior del marco del colector. El sol suministra la energía para captar el calor y para distribuir el aire de forma simultánea. Cuando el sol se oculta, el ventilador se detiene. No se requiere ningún interruptor manual. El sistema se apaga de forma autónoma. El coste total de esta mejora es de unos 5 euros y requiere 20 minutos de dedicación. Este es el único error que las personas suelen cometer al construirlo por primera vez. No sellan la estructura adecuadamente. Cualquier ranura por donde el aire cálido escape hacia los lados o a través del frontal transparente representa una pérdida directa de energía. Apliquen silicona en cada junta. Coloquen espuma en cada borde. El colector genera energía térmica continuamente, mientras el sol esté presente. La única decisión real es si ese calor ingresara a su estancia o se perderá de nuevo en la atmósfera. El sellado requiere unos 15 minutos de trabajo y define la mayor parte del rendimiento final. Además, hay algo muy importante que deben saber quienes viven en climas fríos. Cuando el sol se oculta y las temperaturas exteriores descienden bastante por debajo de la temperatura de la habitación, el flujo de aire puede invertirse dentro del colector. El aire frío podría entrar por la parte superior y salir por la zona inferior. La solución consiste en colocar una solapa de plástico muy ligera sobre los accesos interiores, una lámina de plástico fina ligeramente más grande que el orificio, que cuelgue libremente y se abra con el flujo de aire saliente, pero se cierre ante cualquier corriente inversa. Se puede obtener gratis de cualquier bolsa de plástico. Instálenla antes de la llegada de la primera noche fría. Ahora permítanme mostrarles cómo luce este proyecto. A gran escala, Gonzalo Reina dedicó su vida profesional a la ingeniería en la industria aeronáutica. Al jubilarse en una región montanosa y fría, se encontró con inviernos duros, un gran taller sin calefacción y el tipo de mente analítica que se niega a pagar por algo que puede construir con sus propias manos. Diseño y fabrico un calentador solar de latas para su zona de trabajo. Registro minuciosamente cada detalle, lecturas de temperatura, mediciones del flujo de aire, imágenes térmicas, y compartió los resultados completos en su sitio web especializado, el cual se ha transformado en una de las plataformas de documentación de bricolaje solar más consultadas en su región. Sus datos obtenidos bajo condiciones invernales severas muestran un incremento de temperatura de entre 28 y 33 grados centígrados entre la entrada inferior y la salida superior, con una potencia máxima de más de 6.300 kilocalorias por hora, logrando una ganancia térmica diaria total de aproximadamente 32.700 kilocalorias, lo que equivale a consumir cerca de 7,5 litros de gas propano con una eficiencia del 70% en cada jornada invernal despejada de manera totalmente gratuita. Su taller suele mantenerse entre 4 y 8 grados por encima de la temperatura exterior durante la noche. En un día despejado, el colector eleva la temperatura del lugar hasta un nivel adecuado para trabajar en unas 3 horas. El ingeniero demuestra que la producción de calor por metro cuadrado es muy competitiva en comparación con la mayoría de los colectores solares comerciales, costando menos de 1/10 parte de su valor. No ha necesitado utilizar sistemas de calefacción de respaldo. Hablamos de un ingeniero aeronáutico jubilado con décadas de experiencia técnica en una de las zonas más frías de su país, demostrando con datos reales lo que un calentador de latas de aluminio puede lograr en condiciones de invierno auténticas. No es una hipótesis, no es una simple grabación de Internet. Son datos medidos, publicados y accesibles para cualquiera de forma libre. Lo que más me impacta de este sistema es lo evidente que resulta una vez que logras comprenderlo. Ustedes ya poseen las latas necesarias. El sol ya impacta en su pared orientada al sur, cada día despejado desde el otoño hasta la primavera. El calor ya se está generando y ya se está desperdiciando, reflejándose en la fachada y desvaneciéndose en el ambiente.
Cada día de invierno que transcurre sin un colector instalado en esa superficie es un día de calefacción gratuita que han dejado perder. Los principios de la calefacción solar pasiva fueron documentados formalmente por especialistas en la década de 1970 durante la crisis energética y luego se archivaron discretamente cuando los precios del combustible bajaron y la urgencia disminuyó. Las leyes de la física no han cambiado, el sol no ha cambiado, la pared sur de su hogar tampoco ha cambiado. Y la industria de la climatización continuó, vendiendo combustibles y equipos costosos. Además, ninguna empresa colocó jamás una caja con latas pintadas de negro en el estante de una tienda de bricolaje. Esto se debe a que no representa un negocio rentable para ellos. Unos 7,5 €, un sábado de trabajo. Y el sistema comienza a funcionar desde el primer día despejado posterior a su colocación. Desconozco cuál es su situación actual o el motivo por el cual están viendo este contenido. Tal vez la factura de la calefacción ha subido constantemente y desean una alternativa real y práctica, que puedan realizar por sí mismos. Quizás están acondicionando una cabana o un espacio de trabajo que no dispone de conexión a la red eléctrica. O tal vez son el tipo de personas que disfrutan aprendiendo cómo funcionan las cosas y encontraron este video de madrugada impulsados por la curiosidad. No tiene importancia. El sistema ofrece resultados excelentes en cualquier caso. Ahora ya conocen el método. Cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente ocasión.